muy bien el hermano Ferran. En esta mañana quería, al abrir la palabra del Señor, tener unas consideraciones acerca de la Navidad. Como vemos, hoy es el último domingo antes de la Navidad. El próximo sábado ya es este día tan especial para los cristianos, para los hijos de Dios, en que recordamos el momento más especial de la historia de la humanidad, el tiempo más especial a lo largo de todos los siglos de la historia del hombre, que fue el nacimiento del Señor Jesús, su vida sobre la faz de la tierra, su muerte en la cruz para expiar nuestros pecados, derramando su sangre preciosa, y su gloriosa resurrección al tercer día. Todos estos acontecimientos, que son los que nos han traído salvación y vida eterna, se iniciaron un día de Navidad. Se iniciaron en la primera Navidad, cuando el Señor Jesús nació en Belén. Conocemos la historia del nacimiento del Señor Jesús, pero quisiera que tuviéramos algunas consideraciones acerca de este hecho tan precioso como es la Navidad. Y tal vez os ha llamado la atención que los versículos que nos introduzcan a este tema sean estos de la Epístola a los Hebreos, en los cuales nos habla de los ángeles. Pero veremos que este pasaje nos llevará a considerar en un ángel muy especial, que tiene una relación muy directa con la Navidad y por lo tanto con lo que fue el nacimiento del Señor Jesús. Y que todo esto nos lleve a considerar un poquito en nuestras vidas acerca de algunas cosas, de lo que la Navidad significa realmente para nosotros. Hemos visto estos versículos y hablándonos de los ángeles, estableciendo la doctrina acerca de lo que los ángeles son, para que no nos quede ningún lugar a duda, el versículo 14 nos dice que todos, lo pone en una pregunta en pasiva, en opción negativa, que nos da en sí misma una respuesta positiva. Cuando dice no son todos espíritus administradores, lo que nos está diciendo es que todos ellos lo son. Eso es lo que significa esta pregunta. Y nos está diciendo aquí la palabra que todos los ángeles son espíritus administradores. Y cuando nos habla de todos, estamos incluyendo aquí todos los estratos que entre los ángeles hay. Pues sabemos que la Escritura nos habla de ángeles, nos habla de arcángeles, nos habla de querubines, nos habla de serafines, y todos ellos, en el grado que tienen delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios cuando los creó y la tarea que desempeñan, nos dice que algo que les es común a todos es que son espíritus y que son espíritus administradores. Todos ellos tienen la misma vocación y la misma tarea, que es la de servir, que esto es lo que significa ser un administrador, uno que está encargado de servir a los demás aquello que le ha sido encargado. Y estos son todos los ángeles, todos ellos son servidores. Y nos dice que son enviados para servicio en favor de los que serán herederos de salud. Todos ellos, porque nos está hablando de todos, nos dice que son enviados. Y eso quiere decir que ninguno de ellos tiene una iniciativa de por sí. La iniciativa de lo que tienen que hacer no es suya, porque dice que son enviados, no dice que se envían o que van, sino que son enviados. La iniciativa no es de ellos en toda la tarea que desempeñan, ni suya es la tarea que realizan, ni suyo es el mensaje que traen. Todo esto les es dado para que ellos lo trasladen y en esa tarea sirvan a aquel que les envía y sirvan a aquellos que reciben ese servicio de ellos. Y si consideramos en el Salmo 103, veremos cómo nos concreta estas cosas en unas expresiones preciosas
relacionando los ángeles con aquel que les envía, de quien es la tarea y el mensaje que ellos traen. En el Salmo 103, en los versículos 20 y 21, nos dice la palabra del Señor: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Vemos pues a quién pertenecen, porque dice ministros suyos, relacionándolos con el Señor, que hacéis su voluntad, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Dios es el Señor de los ángeles, Dios es quien les envía y quien les da el mensaje que trae, de manera que no actúan de manera independiente ni por iniciativa propia, sino en dependencia total de Dios, que es quien a cada uno le envía particularmente para la tarea particular que cada uno tiene que realizar y que realiza fielmente, porque todos ellos, todos los ángeles santos que están con el Señor en el cielo, ejecutan fielmente su palabra siempre. Y así vemos que son todos ellos. Y entonces, siendo que esto es así, y dejando bien sentado la calidad que ellos tienen y el servicio que realizan y a quién pertenecen, quisiera que parásemos atención en un ángel muy especial relacionado con la Navidad. Y todo este preámbulo lo hemos hecho porque en todas las cosas lo que ha de quedarnos siempre claro a todos los creyentes es que la gloria no es ni de ningún hombre ni de ningún ángel, que la gloria solo es de Dios. Y Dios su gloria no la comparte con nadie, es de Él, ni con hombre ni con ángel. Y todos nosotros somos criaturas de Dios al servicio del Señor. Y este ángel también, dentro de todo lo precioso que vamos a ver, fue un instrumento muy especial del Señor para unas tareas muy determinadas. Este ángel del que nos estamos hablando es el ángel Gabriel, que es el ángel de la Navidad, como veremos ahora un poquito más adelante. El ángel Gabriel aparece 4 veces en la Biblia. Aparece 4 veces en la Biblia, que nosotros lo sepamos porque aparece su nombre. No sabemos si aparece en más ocasiones nombrado en otra forma. Hay ocasiones en que la Escritura, refiriéndose a algún ángel del Señor, le llama el ángel del Señor o el ángel de Jehová, sin especificarnos quién. Pero hay 4 ocasiones en las que sí particularmente la Escritura nombra a Gabriel por nombre y le encontramos haciendo una tarea. Es notable que de las 4 veces que aparece, 2 veces aparece en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, hay un repartimiento total de tarea, diríamos, para este ángel en cuanto al pueblo del Señor Israel y en cuanto a lo que había de ser la nueva dispensación con el nacimiento del Señor y la iglesia del Señor. Y es notable que las 2 veces que aparece en el Antiguo Testamento lo hace en un periodo muy breve de tiempo, porque en las 2 ocasiones está trayendo a Daniel revelación de parte de Dios. Y las 2 veces que aparece en el Nuevo Testamento, aparece en un periodo de tiempo tan breve como de 6 meses, como veremos más adelante en el Evangelio de Lucas. Y también es, no diré curioso, diré es notable, llama la atención que la tarea que Dios le encarga hacer en el Nuevo Testamento es una, la que le encarga en el Antiguo es otra, pero la que hace en el Antiguo, las 2 veces que aparece, es la misma. Y las 2 veces que aparece en el Nuevo, también es la misma tarea. Es decir, que Dios en el Antiguo Testamento le envía para una tarea muy concreta y la hace perfectamente, y luego en el Nuevo Testamento le envía para otra tarea diferente a la del Antiguo,
que también es la misma tarea las dos veces y que también la hace perfectamente. Y todas estas cosas, cuando lo consideras en la palabra del Señor, pues te llenan de gozo y ves cómo Dios hace todas las cosas y cómo las hace con ese orden y con esa perfección en todo. Y en el Antiguo Testamento vamos a irnos al libro de Daniel y veremos la tarea que Dios le encarga. El libro de Daniel, en el capítulo 8, es la primera vez que aparece Gabriel a Daniel. Hemos dicho que le aparece dos veces, y las dos veces con el mismo ministerio, con la misma tarea de parte de Dios. ¿Cuál era esa tarea que Dios le encarga para que lleve adelante? Daniel había tenido unas visiones de parte del Señor, pero unas visiones que no entendía cuáles eran, porque eran visiones extraordinarias, totalmente sobrenaturales, que Daniel no podía entender. Y Dios envía a Gabriel a que tenga con Daniel un ministerio de enseñanza, porque la tarea que tenía que hacer era enseñar a Daniel qué significaban estas visiones que había tenido y que él no entendía. Y las dos visiones que había tenido Daniel y las dos revelaciones que Gabriel le declara son estas dos profecías que se cumplieron perfectamente en el tiempo. Una se cumplió ya totalmente, la otra no. La primera se cumplió totalmente en una parte, pero queda un aspecto final por cumplir, que es la visión que tiene del carnero, del macho de cabrío y los tiempos como serían hasta el fin. Y la otra visión es la de las 70 semanas, que esta sí que tiene una parte cumplida y la parte final, que es la de la tribulación, que está por cumplir. Pero vamos al capítulo 8, donde en el versículo 16 dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Había tenido la visión del carnero, que representaba el reino de Media y de Persia, la visión del macho de cabrío, que venía con un cuerno grande que derrotaba al carnero, que era el reino de Javán, lo que fue el imperio griego con Alejandro Magno, y ese cuerno pequeño que sale de uno de los cuatro ya va apuntando a lo que sería el imperio romano y lo que sería hasta la venida del Señor y lo que ocurriría después cuando el templo ha de ser profanado, ya apuntando a lo que ha de ser la tribulación. Claro, Daniel ve todo esto y no lo entiende, no sabía qué significaba toda esta visión. Y Dios envía a Gabriel diciendo: enseña la visión a este. Y aquí ya hemos de ver que desde el momento que Dios da a este ángel esta tarea a realizar, cuando le dice enseña la visión a este, es que Dios, creando a este ángel, le dio una capacidad en sabiduría y en inteligencia extraordinarias, porque le encarga una tarea de dar una revelación sobre cosas que eran misterios, que es cierto que Dios revela al ángel y da la capacidad al ángel de conocer estas cosas, pero que en el ángel también está esta sabiduría de parte de Dios para poder entender, porque tenía que entender estas cosas, y explicar, transmitir esos conocimientos a Daniel para que Daniel también los entendiera. En el versículo 19 dice el mismo Gabriel: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Fijémonos cómo dice: he aquí yo te enseñaré. Él no está tomando una atribución personal propia, es decir, tú no te preocupes que aquí yo soy el que sé. No, está trayendo de parte de Dios lo que Dios le ha mostrado en el primero, y entonces él, conforme a esa sabiduría que Dios le ha dado, dice: yo te enseñaré. Él va a ser el instrumento que le revele estas cosas. Un poco más adelante, en el capítulo 9, vemos que otra vez Gabriel se aparece a Daniel en la segunda de las revelaciones, de las visiones, que es la de las 70 semanas, que es una visión también compleja, porque es una visión en la que Daniel ve cosas que son desde la restauración de Jerusalén, todos los tiempos hasta que el Señor viene,
y después lo que ha de ocurrir después del tiempo de la dispensación de la Iglesia, es decir, que habla de unas semanas, de otras semanas que cumplen 69 y una última semana de 7 años que queda para el final, que es el tiempo de la tribulación. Esta revelación, esta visión, pues Daniel la ve, pero claro, tampoco entiende acerca de todo esto, y Gabriel otra vez es enviado a él para revelarle. Y en los versículos 21 a 23 dice: aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, Daniel se acuerda de que ya había visto a Gabriel, volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo y dijo: Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Vemos pues que tiene la misma tarea que había tenido la vez anterior, porque le dice que le va a hacer entender. Daniel dice: e hízome entender. Y Gabriel dice: ahora he salido para hacerte entender. Y un poquito más adelante dice: entiende pues la palabra y entiende la visión. Yo he venido para enseñártela. Sigue teniendo esa misma tarea de parte del Señor respecto a Daniel, que le enseña de estas cosas que él no entendía, le hace entender estas cosas. Así pues vemos a Gabriel en esta tarea que Dios le encomienda para ese momento de tiempo, y ya no le vemos apareciendo más. Ni le habíamos visto antes con otros profetas, ni le vemos después de Daniel tampoco, le vemos solamente aquí. Y entonces le volvemos a encontrar en el momento que diríamos es más precioso para todos nosotros, que es el del nacimiento del Señor Jesús, y cómo Dios le encarga una tarea muy especial en el Nuevo Testamento. Nos vamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 1, porque vamos a encontrar a Gabriel en una tarea diferente a la que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Porque ahora Dios le encarga la tarea de anunciar dos nacimientos. Podríamos decir que son, sin temor a equivocarnos, los dos nacimientos más importantes de la historia. Uno es muy importante, pero el otro es el más importante. El que es muy importante es el de Juan el Bautista, y el que es el más importante es el del Señor Jesús. Y para esos dos nacimientos, que además los dos fueron milagrosos, para los dos Dios escogió a Gabriel que fuese el anunciador de los dos. Que él no iba a tener parte en lo que sería la engendración de ninguno de ellos, solamente para anunciarlos. Porque sabemos que Juan el Bautista nació de Zacarías y de Elisabet, y fue un nacimiento milagroso porque Elisabet era estéril, y además los dos ya eran mayores en edad. Pero su nacimiento fue un nacimiento de una engendración normal, de Zacarías y de Elisabet, que Dios les bendijo abriendo la matriz de Elisabet para que pudiera concebir. Les dio a los dos la fuerza de concebir y pudo nacer ese niño. Pero Gabriel anunció ese nacimiento, y lo encontramos en el primer capítulo de Lucas, en el versículo 13, cuando dice: mas el ángel le dijo, sabemos la historia, Zacarías estaba poniendo el incienso en el templo a la hora de la oración, mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Vemos este anuncio que efectivamente se cumplió, aunque no vemos que aparezca aquí Gabriel, vemos que habla de un ángel. Aunque un poquito más adelante, en el versículo 19, después de que Zacarías está hablando con el ángel, dice: y respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte
y a darte estas buenas nuevas. Así que vemos que Dios le envía a este sacerdote, cuando estaba poniendo el incienso, un hombre que oraba por un hijo, porque dice que tu oración ha sido oída, y Gabriel le dice que su mujer Elizabeth le pariría un hijo. Y digo que fue un nacimiento, además de milagroso, como vemos, extraordinario, por las palabras del mismo Señor Jesús, que él dijo respecto de Juan el Bautista. Porque en Mateo, en el capítulo 11, y en el versículo 11, el Señor Jesús, hablando de él, dice: de cierto os digo, que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El mismo Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice que entre los que nacen de mujeres no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. No hubo otro mayor que este siervo del Señor. Y han habido grandes siervos a lo largo de la historia, en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero nos dice el mismo Señor Jesús que entre los nacidos de mujer no se levantó uno mayor que este. Y en el Evangelio según San Lucas, cuando el Señor dice estas mismas palabras, el evangelista Lucas nos dice que no se levantó profeta mayor que Juan el Bautista. Utiliza la palabra profeta. El mismo Señor Jesús dice que no había habido otro profeta mayor que él. ¿Y cuál era la característica que tenía Juan el Bautista para ser el mayor de entre los que habían nacido de mujer? El mayor de entre los profetas. Pues que Juan el Bautista fue aquel que Dios escogió para preparar el camino del Señor Jesús. Esa fue la característica, la vocación, el llamado y la tarea de este tan especial siervo del Señor, que no había nacido uno mayor que él. ¿Nos damos cuenta? La profecía estaba en Malaquías, en el capítulo 3, el primer versículo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Esta era la profecía dada en el Antiguo Testamento, que se cumplía plenamente en Juan el Bautista. Por eso el Señor le da esa categoría de entre todos los que hemos nacido. Él tuvo eso que todos los demás no hemos tenido. Él fue el encargado de preparar el camino del Señor. Y este nacimiento tan especial entre los nacimientos, Dios le encarga a Gabriel que sea él quien lo anuncie. Pero llega el momento más especial, porque lo hemos visto en tareas extraordinarias de enseñanza en el Antiguo Testamento, con tanta sabiduría, con tanta inteligencia espiritual. Y le vemos anunciando un nacimiento tan importante como el de Juan. Pero ahora llega el momento más extraordinario. El momento que todos los ángeles de Dios hubieran querido tener. El momento de anunciar el nacimiento del Señor Jesús. No es que esto ocasione entre los ángeles ningún problema, Lo digo en el sentido de lo hermoso que fue que Dios diera a Gabriel esta misión. Y en el mismo capítulo 1 de Lucas, un poquito más adelante, le encontramos que va, en el versículo 31, va a hablar con María. El versículo 26 dice: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios le dice a Gabriel: ve a Nazaret, ciudad de Galilea, que allí tienes que hacer esta tarea. ¿Nos imaginamos ese momento? Cuando Dios le dice a Gabriel: ve a Nazaret. Ve a decir esto en Nazaret a una mujer, versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Pensemos en ese momento, en el cielo, que Dios le dice: ve a Nazaret de Galilea, ve a esta virgen y dile esto. Qué cosa tan extraordinaria. Porque todos los hombres estaban esperando el nacimiento del Mesías. Pero nos imaginamos el ángel que fuera enviado a anunciar el nacimiento del Mesías. Qué cosa tan extraordinaria. También para todo el cuerpo angelical, Dios manda a Gabriel.
Y en el versículo 31 dice, hablando ya él con María, y he aquí, concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este es el momento precioso. El anuncio del nacimiento del Señor Jesús, que después le daría más explicaciones, le diría cómo habría de ser, porque María dice, ¿y esto cómo será? Porque yo no conozco varón. Y le da la revelación, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y lo que nacería sería santo, porque sería concebido del Espíritu Santo. Y él anuncia este mensaje. Gabriel es el enviado de Dios para anunciar la Navidad, porque es el que anuncia que nacería el Señor Jesús. Anuncia que nacería el Mesías, el Redentor, y aún le dice a María cómo debería llamarse ese hijo suyo. Llamarás su nombre Jesús. Y es precioso y es extraordinario que el primer ser, la primera criatura que anuncia el nombre de Jesús en la tierra es el ángel Gabriel. Aquel nombre que es sobre todo nombre, como nos dicen Filipenses, el nombre al cual toda rodilla se doblará, porque Él venció en la cruz, y es digno de que a Él se doble toda rodilla. Y la primera vez que se ha anunciado este nombre sobre la faz de la tierra es aquí. Nadie antes lo había mencionado. Como Jesús, es la primera vez que es dicho. Y lo dice un ángel. Y la primera vez que es anunciado el nombre del Señor Jesús sobre la faz de la tierra es una conversación entre un ángel y una mujer. Las criaturas de Dios, las criaturas racionales de Dios, vemos un ángel santo de Dios enviado a una tarea y la mujer del linaje de los hombres que habría de ser la que tendría en su seno al Redentor y lo traería a este mundo, hecho de mujer, como nos dicen Gálatas. Y ahí Dios escoge que sea un ángel y que sea una mujer los que hablen primeramente de este santo nombre. Ahí está representada la creación de Dios en su orden santo. Tenemos al ángel santo que sirve y tenemos a la mujer que sería santificada, por el que en la cruz moriría por ella y por todos los hombres. Y aquí tenemos anunciado el nombre del Señor Jesús. Este nombre que es anunciado en una conversación tan restringida, que es la más restringida que puede ser, porque no hay conversación más pequeña que la que se puede tener entre dos personas. Es la mínima expresión de una conversación, porque cuando es uno solo, no conversa. Y después pueden ser muchos más, pero la mínima expresión de una conversación son dos personas. Y aquí está, dos personas nada más. Y es anunciado el nombre del Señor Jesús. Y pensaba que ese nombre, luego, como nos dice, no hace falta que lo busquéis porque vamos rápidamente, como nos dice en Colosenses en el capítulo 1, el versículo 23 nos dice: si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Ese Evangelio que es predicado aquí solo, entre dos personas, luego sería predicado a toda criatura debajo del cielo. No hay ninguna criatura debajo del cielo a la que no le haya llegado el Evangelio. Así lo dice la palabra del Señor. Lo que empieza de una manera tan limitada, se extiende de una manera tan extraordinaria. Todas estas cosas están en este momento en que vemos a Gabriel hablando con María. Cosas tan preciosas, tan extraordinarias. El nombre del Señor Jesús, que como también el ángel hablando con José, cuando supo que su esposa estaba encinta y quiso dejarla secretamente porque no quería infamarla, el ángel se aparece a José y también le dice
que no tema, que está engendrado del Espíritu Santo, que será santo lo que nacerá. Y le dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso había de llamarse Jesús, que significa Salvador, porque Él había de salvar a su pueblo de sus pecados. Y Dios envía a Gabriel a anunciar la Navidad, a anunciar el nacimiento del Señor Jesús. Porque ese Jesús un día había de salvar a su pueblo de sus pecados. En la segunda revelación que hace Gabriel a Daniel en el capítulo 9, cuando le enseña la visión, le dice que moriría el Mesías príncipe. En el Antiguo Testamento Gabriel anuncia la muerte del Señor Jesús. Ahora en el Nuevo Testamento anuncia su nacimiento. Es precioso como Dios traza ese hilo conductor en el ministerio de este ángel. Primero le envió a anunciar que moriría y después le envía a anunciar a él su nacimiento. Y estas cosas son preciosas y están en la palabra del Señor y están para que nos gocemos en ellas y para que veamos cómo Dios hace las cosas desde siempre y para siempre, de una manera tan preciosa y tan amorosa para con todos sus siervos. Y Gabriel tiene este honor que Dios le da, de ser el que anuncia por primera vez el nombre del Señor Jesús, el que nacería para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la realidad de la Navidad, y no otra como hoy vemos en todo lo que nos rodea. La realidad de la Navidad es que Jesús nació, vino al mundo en una pequeña aldea, en una pequeña ciudad, en Belén de Judea. Nació y fue acostado en un humilde pesebre envuelto en pañales. Y vino en esa condición de humildad para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Por eso fue la Navidad, porque tú y yo somos pecadores y necesitábamos ser salvados de nuestros pecados. Por eso nació el Señor Jesús. Por eso fue anunciado su nombre a María Virgen. Por eso nació de ella. Por eso vino a este mundo, para redimirnos, para salvarnos de nuestros pecados. Por eso, para todos los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, la Navidad es una fiesta preciosa, porque recordamos que el Señor Jesús nació, y recordamos que nació para salvarnos. Él es nuestro Salvador, y en Él es en quien nos gozamos. Y decimos, gracias, Señor, por la Navidad. Gracias porque tú naciste para salvarme a mí. Y esto es lo que recordaremos esta tarde. Y escucharemos las poesías y todo lo que los niños nos dirán, y escucharemos los cánticos del coro, y escucharemos todo lo que está relacionado con ese momento tan especial que fue el nacimiento del Señor Jesús. Por eso lo haremos y lo recordaremos y nos gozaremos, porque el Señor Jesús nació para morir por cada uno de nosotros y traernos salvación y vida eterna. Este es el mensaje de la Navidad. Y aquí lo importante no fue Gabriel, ni fue María, en lo que cada uno tuvo de parte de Dios, de instrumentos de Dios. Lo importante es que el Señor Jesús nació, que el Señor Jesús fue anunciado. En este caso, Dios envió a Gabriel. Podía haber enviado a otro ángel, envió a Gabriel, fue su instrumento. Escogió a María, que fue su instrumento. Podía haber sido otra mujer, fue ella la escogida de Dios. Pero lo que era insustituible, lo que era la realidad, la esencia de todo, el centro de todo, es que el Señor Jesús nació en la primera Navidad para traernos salvación y vida eterna. Esta es la maravilla de las maravillas. Esto es en lo que nos tenemos que gozar. Y nos hemos gozado en ver, pues, que Dios usó a este ángel para estas maravillas tan preciosas. Y nos gozamos en que Dios usó a esta joven virgen para esta maravilla de traer a este mundo al Señor Jesús. Y cuando Dios hizo a Gabriel en el principio, si él hubiera sabido aquello que Dios tenía para él, ¿nos imaginamos? Él seguro que no sabía nada. Y María, cuando nació, y cuando era una niña, y cuando era una adolescente,
¿Cómo iba a saber aquello para lo que Dios la había escogido? Y así es en la vida de cada uno de nosotros, que a veces podemos tener un poquito en poco nuestras vidas, y nuestra vida cristiana, pensando, bueno, yo no tengo por qué ser alguien tan especial en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros decimos. Pero lo que Dios piensa, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Y solo Dios sabe lo que Él tiene para cada uno de nosotros, la tarea que tiene, aquello en lo que nos quiere usar. Cosas que pueden ser realmente extraordinarias en la obra de Dios. Fijémonos en Gabriel, un ángel de Dios, y aquello para lo que Dios le escogió particularmente a él. Fijémonos en María, para lo que Dios la llamó, para esta tarea tan extraordinaria, de ser la madre del Señor Jesús. Y nosotros podemos ser extraordinarios en las manos de Dios también si nos dejamos. Y si decimos, Señor, heme aquí, úsame lo que tú quieras. Que tú seas el Señor de mi vida. Porque la Navidad, otra de las cosas que nos anuncia, es que el centro de todo es el Señor Jesús. El centro del mensaje de la Navidad no fue Gabriel, no fue María, no fueron los ángeles que vinieron cantando después cuando ya el Señor Jesús había nacido, no fue el ángel que habló a los pastores. El centro de la Navidad es el Señor Jesús, y solo el Señor Jesús. Y el centro de la vida de todos los que hemos creído en la Navidad, conforme Dios la enseña, el centro de nuestra vida es el Señor Jesús. Debe ser el Señor Jesús y no otra cosa, solo Él. Y es así cuando Él es el eje y el centro de nuestra vida, que en nuestra vida hay prosperidad y hay bendición y somos útiles. Y hay abundancia de todas las cosas en nosotros. Es entonces cuando la realidad de la Navidad, que es la centralidad del Señor Jesús, es una realidad plena en nuestras vidas también. Y esto es una maravillosa bendición que Dios nos quiere dar. Él quiere que disfrutemos esta Navidad como cristianos, como hijos de Dios, como redimidos con su sangre preciosa. Y quiere que la disfrutemos en toda la significación que ella tiene. Que recordemos que la Navidad es que Jesús nació para salvarnos de nuestros pecados. Y que recordemos que la Navidad nos dice que el Señor Jesús es el centro de la historia y es el centro de nuestras vidas también. Ese también es el mensaje de la Navidad para todos los creyentes. Lo queremos recibir de esta manera. Queremos decir en esta Navidad, sí Señor, tú eres el centro de mi vida y quiero que sea así. Y algún alma que no conoce al Señor Jesús le dirá en esta Navidad, Señor, yo quiero que tú vengas a morar en mi corazón. Yo quiero que tú me salves. Yo quiero que la Navidad sea una realidad en mi vida. ¿Alguien se lo dirá al Señor Jesús en esta mañana, en esta tarde, en estos días? Esta es la invitación de Dios para los creyentes y para los que no lo son. Y para todos el llamado, cada uno con sus responsabilidades y con sus consecuencias. Que demos una respuesta afirmativa todos al Señor Jesús, para salvación y para mayor santificación y bendición de nuestras vidas. Que Dios os bendiga, que os dé una muy feliz Navidad, conforme a este patrón que la palabra del Señor nos enseña. Feliz Navidad y que el Señor os bendiga.